En primer lugar, quiero decir que me llama la atención, voy a intentar proporcionar como un contexto en el que estamos ahora mismo y en la segunda intervención entrar con alguna propuesta más. Llama la atención que una agenda que condiciona de una forma radical las políticas de empleo, sanidad, educación, infancia, de prácticamente todas las políticas nacionales y que se vertebra además en todos los niveles administrativos, sea tan desconocida en la calle, ¿no?, para el gran público. Si fuera un compromiso realmente serio, creo que mucha más gente conoce el Tratado de Maastricht o los planes de ajuste que esta agenda que en principio condiciona a cientos de países sus políticas nacionales. Creo que hay que hacer un esfuerzo en darla a conocer porque en la medida en que sea conocida hay más grado y hay más posibilidad de atarla y que se cumpla. En segundo lugar, una reflexión sobre la devaluación a la que sometemos a instituciones supranacionales cuando las instrumentalizamos o cuando las ignoramos. Y más cuando hablamos de organizaciones como Naciones Unidas, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar catástrofes y barbaridades como las que sucedieron en la primera mitad del siglo XX. Cuando firmamos este acuerdo, porque es muy difícil no firmar este acuerdo, pero después lo guardamos en un cajón, devaluamos esas instituciones y creo que es responsabilidad de todos los gobiernos sostener una gobernanza internacional sana y respetada. En tercer lugar, me parece una agenda valiente. Es una agenda valiente, en primer lugar, porque se plantea algo que no se habían planteado antes otras iniciativas internacionales, que es por qué. Porque hay millones de personas que no pueden ganarse la vida como lo han hecho durante cientos de años en sus países de origen. ¿Por qué aparecen en los países llamados desarrollados fenómenos como el de los trabajadores pobres? Ya tener un trabajo no garantiza que no caigas en una situación de pobreza. Y tiene la valentía de hacerlo y además tiene la valentía de explicitar y bajar al detalle en torno a qué deberíamos hacer para que eso no sucediera, ¿no?, y dejarlo por escrito. Creo que es una virtud de la agenda la concreción, ser capaz de concretar, permitiendo después hacer evaluaciones posteriores. Nosotros estamos muy interesados en impulsar políticas de evaluación públicas. No existen mecanismos de evaluación pública en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, cada 2 por 3 nos encontramos con que dedicamos cientos de millones a planes para erradicar el hambre o para hacer el equilibrio territorial y luego nadie comprueba si esto es así o no. Y esto es grave. En cualquier empresa existen, cualquier empresa existen mecanismos de evaluación, de planificación, de ejecución y de evaluación del trabajo que se hace, y aquí no. Por eso introdujimos, como ha comentado Alberto, el Grupo Podemos introdujo en el debate sobre los presupuestos una enmienda que solicitaba la creación de una oficina para la implantación y seguimiento de la Agenda 2030. Alberto nos comentó que quería el acuerdo de todos los grupos para poder dar el sí y que eso implicaba que no tuviera coste presupuestario. Era muy pequeño, pero accedimos porque pensábamos que era bueno que lo sacáramos entre todos, y lo que sucedió finalmente, tal y como ha contado, es que se aprobó esta enmienda y no hemos vuelto a saber nada de ningún responsable de la implantación y el seguimiento. Yo espero que este ejemplo tenga algún cierto contenido pedagógico y aprendamos, porque no es la primera vez que nos pasa. Ya en el debate sobre el presupuesto para cooperación, nosotros pedíamos el 0,7 del IRPF, se nos dijo que era una barbaridad, pero que si lo bajábamos llegaríamos a un acuerdo. Acordamos, creo que fueron 4 millones, al final se ha quedado en 2, es una cifra ridícula, y está bien intentar llegar a acuerdo, pero cuando hay una falta de voluntad atronadora y evidente, creo que debemos pensar en cómo configuramos mayorías que permitan sacar estas iniciativas adelante y que luego el Partido Popular, si quiere, se incorpore, y si no, pues que no se incorpore. Tengo que decir que esta agenda cae sobre un abandono de la Comunidad de Madrid brutal. Hemos tenido, todos lo estáis viendo en los telediarios, todos y todas, hemos tenido décadas en las que lo que importaba era construir mucho y con poca planificación, y las consecuencias las estamos viendo ahora, ¿no? Y ahora estamos perdiendo otra vez tiempo en justificar los casos de corrupción y los escándalos anteriores, con lo cual hay un vacío legislativo y ejecutivo y una falta de actividad en la Asamblea que hace muy difícil la implantación siquiera parcial de la Agenda 2030. Yo voy a comentar algunos casos, ¿no?, cuando hablamos del objetivo, por ejemplo, de reducir el hambre, ¿no?, o la pobreza en los países y en las regiones. La Comunidad de Madrid tiene 280.000 niños y niñas en situación de pobreza. Eso es el 28% de los menores de 16 años en nuestra comunidad. Son 4 puntos más que el año anterior. El 80% de los menores de 30 años no puede emanciparse, no se puede ir de casa de sus padres. El 80% no hablamos, Tenemos la tasa de cobertura de desempleo en la Comunidad de Madrid ha bajado a 17 puntos desde 2010 y el número de familias pobres ya es de 84.000. Esto, por ejemplo, en relación al objetivo de pobreza, pero podemos hablar también del de igualdad. Hemos tardado 2 años en tener una estrategia de igualdad. Hoy la Comunidad de Madrid dedica a combatir la violencia de género la mitad de lo que dedicaba en 2008, pero es que además de eso que dedica el 25% no lo ejecuta, no lo gasta.
Seguimos financiando con dinero público colegios que segregan por sexos, colegios en los que a ellas se les hacen cursos de ganchillo y a ellos se les envía a ver partidos de fútbol, como ocurre en colegios financiados con dinero público, en Alcorcón, por ejemplo. Sí, termino rápidamente. Podría hablar del clima, donde solamente se nombra un comisionado que no tiene recursos, que no tiene personal ni plantilla. Podría hablar del desequilibrio territorial en Madrid, que es lacerante. El 80% de los niños menores de 4 años asisten a una guardería en Alcobendas, mientras que en Móstoles solo es del 56%, y eso correlaciona con las tasas de renta distintas en el norte y en el sur de Madrid. Como no tengo mucho tiempo, voy a ir terminando. Creo que es posible el cambio. Creo que se está demostrando con políticas y con comportamientos y con actitudes concretas, como ayer vimos que la alcaldesa de Madrid dobló el brazo a los gigantes eléctricos y en Madrid vamos a tener energías renovables si quieren concursar por la energía de Madrid, y que hay posibilidades de transformar el mundo y que es un instrumento muy potente la Agenda 2030. Hace falta generar mayorías que la impulsen y la defiendan, pese a los intereses no pocos de quienes prefieren que el mundo siga estando como está. Muchas gracias. Gracias. 5 minutos. Intento hablar de lo que hemos hecho y luego comentar lo que nos gustaría hacer. En relación al presupuesto, nuestro objetivo es alcanzar el 0,7% para cooperación internacional en 2 legislaturas. Estos son aproximadamente 127 millones de euros. Para que os hagáis una idea, este año ha sido imposible, porque no había dinero, no se podía, porque no había dinero subir 1 millón más para cooperación internacional. Cuando ha sucedido la crisis de la gestión del IRPF con las ONG de Madrid, de pronto han aparecido 3 millones para que la gente se calmara, porque se había montado un escándalo horrible y no sabemos de dónde han aparecido 3 millones de euros. ¿Qué estamos haciendo? La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto para cooperación internacional que es el 0,017 de su presupuesto. Tiene 18.000 millones de euros y dedica el 0,017. Bien, voy a poner ejemplos de municipios donde cogobernamos o gobernamos. En Móstoles, que cogobernamos con el Partido Socialista, es 4 veces mayor el presupuesto para cooperación internacional, a pesar de que no es una competencia municipal. En Alcalá de Henares es 3,5 veces más proporcionalmente que en la Comunidad de Madrid lo que se dedica a cooperación internacional. En el Ayuntamiento de Madrid es 15 veces más lo que se dedica a cooperación internacional. En relación a la Agenda 2030, por ejemplo, en Alcalá de Henares, cuando nosotros llegamos por 20 euros de deuda con el canal de Isabel II te cortaban el agua. Hoy no se le corta el agua a nadie en Alcalá de Henares. Todas las licitaciones puntúan las contrataciones de parados de larga duración y de contratos indefinidos. En Móstoles, por ejemplo, se han triplicado las ayudas para becas para los chavales de escolares y se han duplicado las ayudas de emergencia social. Esto es lo que se puede hacer, pese a que nos han insistido muchas veces en que no era posible, no era presupuestariamente posible, no es cierto, se puede hacer y se está haciendo. ¿Qué nos gustaría hacer? Bueno, perdón, termino con un ejemplo muy concreto que es el de los district heating. La política energética que llevaba el Partido Popular en Móstoles antes, por ejemplo, pasaba por contratar con Cofeli, una empresa de la trama púnica. Nos costó 70 millones de euros al pueblo de Móstoles. Hoy tenemos un district heating que proporciona energía limpia, ha generado empleo, es eficaz y llega a 4.000 vecinos. Creo que la diferencia es obvia y se puede hacer. ¿Qué nos gustaría hacer en la Comunidad de Madrid? Pensamos que tiene que ser una política integral, que profundice en la lucha por la transición energética y que genere un nuevo... lo diré. Paradigma. Un nuevo modelo productivo en la Comunidad de Madrid. No tenemos modelo productivo. Hay que hacer todo a la vez. Necesitamos un nuevo modelo productivo que apueste por el empleo verde de mayor calidad, de alto valor añadido, que genere empleos de calidad que permitan a la gente conciliar la vida laboral y familiar y tener mayores ingresos con los que reactivar la economía. Esto es perfectamente posible. Cuando lo planteamos nos dicen no hay dinero para pagarlo. Bueno, en la Comunidad de Madrid 16.000 personas dejan de ingresar 660 millones al año por la bonificación en el impuesto de patrimonio. Solamente con que la Comunidad de Madrid no fuera la excepción de las comunidades autónomas y esa gente pagara el impuesto de patrimonio, ingresaríamos 660 millones de euros anuales. Pensamos que no se trata de subir generalizadamente los impuestos a todo el mundo, como sucede cada vez que hablamos de esto, que se generan caricaturas, sino de que quien más tenga apoye solidariamente a una comunidad en la que vive, ¿no? Que no pasen cosas como la que ha sucedido aquí de venir la duquesa de Alba a morirse a Madrid porque eso le hacía que se ahorrara un montón de dinero, ¿no? Madrid no tiene que ser una comunidad de excepción para gente que tiene mucho dinero, tiene que ser una comunidad que apueste y que tenga futuro y que deje de hablar de corrupción para poder empezar a hablar de la cantidad de cosas que le permiten las potencialidades que tiene. Y desde luego, si nosotros gobernamos, lo que nos gustaría sería poner en marcha ese cambio de modelo productivo que apueste por la transición energética, la energía verde y el empleo de alta calidad. Muy bien. En el momento en que se vaya aproximando a las elecciones municipales tendremos que reunirnos con Íñigo y con el equipo que lleve el programa, trasladarle todo el trabajo que venimos haciendo para que se recoja. Es que no funciona esto.
Ah, sí, perdón, soy yo el torpe. Nada, básicamente eso, que cuando llegue el momento, yo personalmente, como soy el que lleva este tema, me juntaré con el equipo de programa, que es como solemos hacer estas cosas, y les trasladaré pues, las indicaciones que piense que son las más oportunas para implementar la Agenda 2030 en el programa. Con respecto a, bueno, quería hacer una referencia inevitable. Yo no estoy de acuerdo, Begoña, no todo vale, no podemos financiar a colegios que segregan y decir que eso se hace para implementar una agenda que precisamente uno de los objetivos que pone encima de la mesa es la igualdad de género y es el cuidado. O sea, me parece... Cada uno tiene derecho efectivamente a la educación a sus hijos que quiera, pero se la pague ellos. Tercero, con la cuestión de la sensibilización, creo que tiene que recaer en los municipios. Creo que hay que articular la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los municipios para que la Comunidad de Madrid financie y apoye y los municipios la desarrollen porque son los que mejor saben cómo hacerla, cada uno en su propio territorio. Y finalmente, para despedirnos, creo que nos jugamos pasar a la historia como los mamarrachos que dejaron a los niños y niñas que están jugando ahora en los parques un mundo muy difícil, o pasar al menos con un poco de dignidad como la gente que supo reaccionar a tiempo y que puso echar freno a una dinámica muy peligrosa. Por tanto, creo que hay que tomarse esto mucho más en serio y que todos debemos desde nuestros respectivos ámbitos arrimar el hombro. Muchas gracias.